Señora, señor, que nos está viendo, niño, niña, tenemos una advertencia que darles. Aquí estamos porque aquí es donde nos puso la vida. No, el siguiente contenido puede ser un tanto sensible, polémico, así que le recomendamos discreción, tener la mente abierta y tratar de tomar lo mejor que se pueda. Esto es Psicomedia, comenzamos, el medio en el que la creatividad y la jocosidad lo acercan a la verdad. Y hoy a mi izquierda está el poderoso conde de Valle de Chalco, Rocket Pérez. ¿Qué tal, banda? Pues bienvenidos a un programa más con un set un poquito diferente. Distinto, improvisado. Improvisado porque estamos de gira ahorita, vamos en Yucatán a Hugo. Y pues improvisamos, ¿cómo quedó? Pues ahí con lo que se pudo, se hizo algo, se consiguió un cuadrito, se consiguió una mesa. No pudimos conseguir Gabo nuevo, pero está el de siempre, así que... El ya usado. El ya usado. Y a mi derecha tenemos al único inigualable licenciado G, mejor conocido en los bajos mundos como Gabriel Ortiz. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora que nos vean. Sean bienvenidos una vez más a su programa Psicomedia. El medio en el que... No, ya eso ya lo dijimos. Hoy vamos a tocar el tema de suicidio. Suicidio, exactamente. Ese es un tema bastante fuerte, puede llegar a ser un poco tabú. Dicen por ahí que es el mal silencioso, anda por ahí, no te das cuenta hasta que ya sucedió la desgracia. Exacto. Y pues precisamente por eso vamos a hablar, porque primero empezando por el principio, ¿por qué es un tabú? Es una situación donde principalmente nos negamos a hablarlo, porque de por sí ya la muerte es una cuestión de tabú. Ya la muerte en sí misma es un tabú, aunque a veces digamos nos reímos de ella, además no es así. El simple hecho de hablar de alguien que perdimos, cuando ya lo hacemos algo real, cuando ya lo relacionamos a la realidad, nos duele. Pero cuando esa persona decidió irse de este mundo por su propia decisión, nos duele aún más, en parte por la cuestión de murió y en parte también porque quizás nos sentimos con pude haber hecho algo para ayudarlo, o porque no lo supe, o porque no me tuvo la confianza, o no me di cuenta de lo que me estaba diciendo, muchas cosas. Normalmente pasa el, güey, sí es cierto, o sea, ya que pasaron las cosas, empiezas a darte cuenta. Estaba tan... Era tan obvio. Sí, era obvio, cosas así. Entonces es donde más nos duele, sobre todo precisamente porque tú dices, es que yo lo quería, a mí me importaba y él no lo supo o no lo agradeció y se decidió, aún sabiéndolo, a hacer algo así. Pero también nos duele por un lado egoísta, ¿no? Sí, efectivamente. Por otro lado, o sea, digo, qué mal pedo que haya tomado esa decisión, pero bueno, ya si ya no quería estar aquí esa persona, realmente la estaba pasando muy mal. Es una buena pregunta, es un buen planteamiento. Entonces también, porque, bueno, así como dices, ya hablando de pérdida de un ser querido o de pérdida de alguien, hay religiones que te preparan para la muerte, o sea que no es un tabú. Por decir, no recuerdo bien, pero creo que fue en el cristianismo en el que en algún momento me llegaron a comentar que ellos ven a la muerte como parte de la vida. Entonces cuando alguien de sus familiares muere o alguien de esa religión muere, se hace una fiesta. Y aún así, ¿qué es el cristianismo sino precisamente una de las mayores bases de la fe del cristianismo? Es precisamente el miedo que le tienen a la muerte y la idea de querer que haya algo más. Pero fíjate que sí he visto eso de que, digo, sí son un poquito exageradas en el aburrimiento en las fiestas cristianas, porque pues no es lo más normal a lo que estamos acostumbrados a una fiesta en México, ¿no? Ajá. Alcohol, desmadre. Sí. Pero sí son muy alegres. O sea, sí se la pasan todo el tiempo cantando sus canciones. Pero que aparenten estar alegres significa que lo estén. Aparentan. Ese es el problema también. O sea, el hecho de que sí te preparen para un momento que a final de cuentas va a pasar, o sea, que es la muerte.
y que no te hagan sentir mal, porque hay que explicar eso. O sea, no debes de sentirte mal porque esta persona ya está en una mejor vida, ellos llevan una mejor vida. Y en psicología, en tanatología, afirmamos de que no hay ninguna forma de prepararte para la pérdida de un ser querido, porque de todas formas, pase como pase, pase lo que pase, va a doler. Sí, también es muy diferente el que te duela al que lo sufras, ¿no? Efectivamente. O sea, también hay que saber diferenciar. ¿Qué opinas tú, amigo, hermano? Pues mira, en base a lo que... No, pues sí. Más sin embargo. Pues sí, tienes razón, ¿no? Los dos. En cambio. En cambio. No, es que sí, incluso ya antes de avanzar a lo que es la muerte por mano propia, como dices, la muerte es difícil, incluso hay algo que se plantea, ¿no? Que cuando un padre pierde un hijo, dicen, cuando tú pierdes a tus padres, tiene una palabra, ¿no? Que es quedarte huérfano. Pero cuando un hijo un padre pierde un hijo, ni siquiera existe la palabra, ¿sí? ¿No? Porque es un tipo de dolor muy diferente. Porque igual se supone que los hijos deberían enterrar a los padres y no... Efectivamente. Incluso, bueno, en los estudios tanatológicos se clasifican situaciones por nivel de sufrimiento, y precisamente la pérdida de un hijo se considera el primer lugar. En segundo lugar, el divorcio, y en tercer lugar, la pérdida de los padres. Muy bien. Oye, y por ejemplo, todos estamos de acuerdo que el suicidio es tomar la decisión de finalizarte, ¿no? De funarte. Sí, estábamos hablando de suicidio, ¿verdad? ¿Qué tan diferente es con la eutanasia? ¿Qué tan diferente es con la eutanasia? De la eutanasia. La eutanasia es una opción que solamente se da cuando definitivamente ya la persona no tiene una solución viable. El problema del suicidio es que muchas veces es que lo ven como una solución cuando en realidad no soluciona nada. Más bien están abandonando el juego. Están dejando que los demás tengan que resolver los problemas que ellos puedan haber dejado en lugar de solucionarlos por sí mismos. Entonces dicen el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Okay. ¿Es una acción valiente o cobarde? En psicología lo describimos de ambas formas: el acto cobarde más valiente que existe, o el acto valiente más cobarde que existe. O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Efectivamente, no, es que requiere mucho valor, pero al mismo tiempo es un acto de cobardía. Porque hubo un caso de un químico, premio Nobel, que tenía ya 107 años, algo así, 107 años, y estaba bien. O sea, de salud estaba bien el señor, todo, pero fue muy polémico el caso porque hizo que aprobaran su eutanasia. Porque dijo, ya no quiero, o sea, ya estudié lo que tuve que estudiar, ya descubrí lo que tuve que descubrir, no me siento mal, pero ya no quiero seguir en este plano, ¿no? No. Y él apeló mucho a eso, que pues era su derecho de decidir cuándo finalizaba con su vida. Ajá. Sí. También hubo un caso de una señora que justo ella ya tenía más de 100 y tantos. Es de una isla como que por de África o algo así. Ok. Pero era una señora que ya había vivido muchísimos años, ya tenía 120 y tantos años, güey. Entonces, pues la señora ya había enterrado a sus hijos, a nietos, yo vivía con tataranietos y lo que decía. Ajá. Y la señora decía, es que yo ya no quiero estar aquí porque pues ya prácticamente ya no es mi familia como tal, ya no los conozco, o sea, ya no tengo recuerdos chidos con ellos. Ya con los que quería convivir o los que tenía que convivir, ya los encerré, güey, o sea, ya no quiero estar aquí. Y también había mucha polémica de estar. Me acuerdo que el encabezado decía, la muerte se olvidó de mí. Ok, ¿no era el gráfico? Sí, algo así. Pues sí, debe ser. Sí, el gráfico metro o algo así. Pero en este caso ya estamos hablando de edades ya muy avanzadas, de situaciones extremas. De una vida vivida, pues. De una vida vivida, efectivamente. Pero no es lo mismo de una vida que todavía te falta por vivir, o que apenas estás viviendo, y que encima de todo, que muchas veces es una cuestión donde no nada más tienes esa cuestión, sino también responsabilidades, tienes una familia. En este caso, por ejemplo, el caso que menciona Roque, ya no los considera su familia, pero muchas otras personas sí lo tienen todavía, sus papás, o sus hijos, o su pareja. Uh-huh. Sí, eso es muy diferente. Va a sonar raro, pero tú considerarías que entonces, ¿no?, que cuando alguien elige la indigencia se está suicidando de la vida social. Prácticamente sí, aunque ¿qué persona elige la indigencia?
Realmente son escasas, acaban en la indigencia. Toman malas decisiones, pero no es algo que ellas elijan voluntariamente. Bueno, sí. En algunos casos sí, pero si analizamos en una cuestión mayoría, no. Ajá. Es una minoría la que está ahí por decisión propia. Entonces, sí, de hecho también incluso, por ejemplo, el consumo de sustancias también se considera como un acto suicida. A largo plazo, ¿no? Exactamente. ¿A lento plazo se dice o a largo? A largo plazo. Hable bien. No es que me quede a proceso lento. A proceso lento se le dice el término. Ok. Muy bien, pues yo creo que cuidando un poquito las identidades de las personas, es que este tema salió por una fan que nos recomendó, precisamente porque... Una fan. Es que tenemos miles. Es que ¿y qué fue de tengo ganas de? Ajá. No. Sino que más... lo ve. A ver si lo alcanzo a ver. Aguanta. Con razón ya no comentaba. La mano número moría por este video. No, es que lo recomendó porque en su comunidad dice que hubo como una oleada de casos, sobre todo de adolescentes que decidieron tomar esa decisión, pero dice que fue como un periodo de tiempo muy corto, en semanas, 3, 4, ¿cuánto nos dijo? ¿Nosotros nos dijo? Sí. Sí. La vez de la convención de 3 a 5. Pero de qué estás hablando. Ya mira que estoy aquí. Bueno, voy a mencionar que me dijo. Eso es ahorita. Obvio. ¿Tiene mucho que ver la edad? Yo iba a preguntar eso, ¿cuál era la edad mínima? ¿Cuáles son los requisitos? Ahorita los junto, ¿no? Bueno. A ti no te hace falta el suicidio, te hace falta la vasectomía, güey. A partir de qué estatura yo... Te dijeron córtate la cabeza, pero se refería a la de arriba. Era la de abajo, la de abajo. ¿A partir de qué edad empieza o sea, podría ser alguien susceptible a tener este tipo de pensamiento? Realmente no hay una edad. O sea, ha habido casos, los casos más jóvenes han dado desde los 6 años hasta ya edades muy avanzadas, precisamente. No hay como tal una edad, aunque sí tiende a ser mucho más común en la etapa que es considerada la adolescencia, los adultos jóvenes y los adultos medios, es decir, una edad que abarca aproximadamente de los 13, desde los 13 que se empieza la adolescencia hasta los 40 aproximadamente. Son las edades más comunes. A los 40. Efectivamente. O sea, ¿y tú crees que todos en algún momento hayan tenido algún pensamiento suicida? Pues no hay como tal muchos estudios al respecto, como ya lo comentamos, pues está siendo un tema tabú. Sigue siendo un tabú, pero lo poco que se sabe es que prácticamente cualquier persona, todo ser humano en algún momento tiene el pensamiento. Que lo comuniquemos, que lo expresemos es otra cosa, pero realmente a todos en algún momento, ya sea que nos sentimos muy solos, muy desafortunados, etcétera, o que ya la vida nos está sobrepasando, efectivamente surge ese sentimiento de ¿qué pasaría si ya no estoy aquí? O ya quiero que esto acabe, que haya mi familia. A ver, efectivamente hay quienes empiezan a desarrollar ese tipo de pensamientos que tienen mucho que ver más con la baja autoestima, pero a veces también sí puede haber una cuestión de bajo aprecio del familiar, etc. Hay muchos factores, ¿no? Efectivamente. ¿También hay algún índice que sea más alto entre hombres o mujeres? Cuestiones de diferenciación de género. La estadística que se ha hecho al respecto nos indica que las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres, pero al mismo tiempo los hombres casi siempre la elección que toman como método de suicidio suele ser mucho más eficaz que el de la mujer. Casi siempre buscan métodos que sean lo menos dolorosos posibles, como puede ser el consumo de pastillas, como puede ser... No le gustaría sufrir, ¿no? Efectivamente, entonces muchas veces son métodos que todavía resultan reversibles. Estos casos que se han dado de niños que toman esa decisión, o sea, podemos entender que un adulto
ya sea de entre los 20 a los 40, se puede haber presionado por muchas cosas sociales, trabajo, dinero, ya muchas experiencias vividas, pero en un niño puedo pensar que ha tenido situaciones tan malas ya a su corta edad que lleguen a eso, o puede ya también haber como lo que hablábamos de una depresión, una predisposición biológica. Actualmente ya se empieza a hablar un poquito de depresión infantil. Efectivamente, la depresión es una condición somática, cromosomática, es decir, ya existe esa cuestión de que genéticamente hablando sí se transfiere la depresión, pero principalmente en niños las principales causas casi siempre tienen mucho más que ver con situaciones de acoso, ya sea dentro de la misma familia o en la escuela, no solamente acoso físico, sino también abusos de otro tipo, psicológico, represión, falta de comunicación con los padres, etcétera. Un niño suicida nos dice muchísimo de su entorno familiar y social. Sí, claro. Y otra cosa de que decían, yo creo que también hay mucha gente que lo dice todo el tiempo, ¿no? Ay, sí me quiero morir, y muy a la ligera. Y en verdad es gente que no lo haría, ¿no? Y hay gente que quiere llamar la atención. Igual y no, o sea, solo lo ocupa por jugar, como una exclamación más en su vida, como oh Dios, ¿no? O algo así. Yo digo que, o sea, oh Dios, hace cosas, ay, tengo mucho trabajo, me quiero morir, ¿no? O sea, como una expresión muy buena. Si es una expresión como de me muero de ganas por ir, o si llega tal persona, me muero, o eso, o sea, yo creo que eso sí es como es una expresión muy común. Pero el hecho de que digan, ay, yo sí me quiero morir, o que estén diciendo algo que me quiero morir, a veces siento que ya nada más es una manera de querer llamar la atención, que al final de cuentas sí es un foco, ¿no? El de que sí necesitas un poco de atención para saber por qué tienes los pensamientos. Pero también está los que no dicen nada, y ya de cuando ves, pum. O sea, que sí, esos son los que de veras. Ajá, esos los que con los que lo vas a hacer no lo presumen. Pues no es que lo presumas, ¿no? Sino más bien hay como prácticamente que lo va a hacer puede decirlo o puede no decirlo. No hay una pauta. Aquí es importante quitarnos esa mentalidad de que si lo dices porque lo va a hacer o si no lo dices porque sí lo va a hacer. No hay una... no hay una pauta. Todos los comentarios de Rocket son los... Vamos a tenerlo que censurar. Vamos a funarlo. Prácticamente no hay una pauta. Todas las personas somos distintas y también somos distintos en lo que expresamos y lo que no. Habrá quienes sí efectivamente lo digan bastante y sí lo sientan y sí lo pueden llegar a hacer, y habrá quienes no lo digan y de repente lo decidan hacer. No hay una pauta como tal de decir, es que como nunca lo dijo, existen más posibilidades. No lo hay. Ese es un estudio que muchas veces se hace en retrospectiva, cuando en realidad la ciencia tiene el objetivo de perspectiva, de qué va hacia enfrente. Entonces, hacia enfrente cualquier persona, lo haya dicho o no lo haya dicho que lo iba a hacer, lo puede hacer. No hay aquí una cuestión de ya porque lo dijo o porque se la pasa diciéndolo no lo va a hacer. No hay tal cuestión. Pues muy bien, señora, señor que lo está viendo, niño, niña, que es quien sea, quimera. Si usted tiene pensamiento así, le voy a dar un consejo. Suicidios. Recordándoles que todas las opiniones de Rocket son de Rocket. Hay ahorita hace rato hablábamos que era un tema tabú, ¿no? Así es. Pero también se llega a ver en los medios, sobre todo en programas como La Rosa de Guadalupe y demás, ¿no? Por no mencionarlos todos, pero que los llegan a tratar, pero de una manera muy exagerada, ¿no? Como que... morbosa, turbia, exagerada. Es que también o sea, de eso va ese tipo de programa. Y que al mismo tiempo, pues también es como un flechazo de desinformación hacia la gente, ¿no? Efectivamente, aquí diste una palabra clave que es precisamente la cuestión morbo. No, la cuestión morbo. Claro. Es una cuestión tan tabú que curiosamente siempre que es retratada con cierta morbosidad, con cierta cuestión de llamar la atención hacia ese aspecto, lo cual hace que muchas veces en lugar de que genere una emoción adecuada o que fomente alguna solución o proponga algo, simplemente es generar la atención hacia la situación, pero no propone nada. No hay ninguna solución en este tipo de programas, no te ofrecen... Nada más te dice, existe.
Y efectivamente, te muestran que existe, te muestran las posibles causas por las que se llegó ahí, pero no te muestran qué puedes hacer para no llegar a ese punto. Sí, te muestra el porqué. Puedes rezarle a un yeso y ya te salva. Sí, pero sí, no te muestra la solución. El yeso es el yeso, no tiene efectos mágicos. Y yo tenía una pregunta. A ver, ¿qué ya se te olvidó? Es que sí, algo de... Bueno, también en esa No, parte... sabes que ya me acordé. Es que en estos programas buscan justamente llamar la atención al morbo, pero también creo que muchas veces tiene mucho que ver que la gente es la que provoca que se haga el tabú, ¿no? O sea, sí. Ay, no lo veas, no hables de esto. Y yo pienso que al final es mejor hablar del tema que esconderlo. Efectivamente. Bueno, aquí ha habido una cuestión donde precisamente ha sido un tema que siempre ha sido polémico. Si lo retratas, si no muestra la escena, les dio miedo. Si muestran la escena, nada más quieren atraer por morbo. Si muestras una escena que se vea más o menos agradable, lo romantizas. Si lo muestras como algo desagradable, lo exageras. Entonces, realmente no hay una cuestión de satisfacción, y menos en esta parte, porque precisamente eso es algo que, aun cuando no sea alguien que conozcas, aun cuando sepas que es una representación, te sigue moviendo fibras. Más que nada, por eso es que genera polémica, por eso es que genera morbo, y por eso es que el morbo nos lleva al tabú, porque es algo donde dices, quiero saber, pero al mismo tiempo no quiero saber, porque saber es pensar en ello, en pensar en mi propia mortalidad, en que quizás en algún momento yo estuve ahí, o pasé por ese pensamiento, o que sé que lo he tenido, o que sé que lo tengo constantemente, etcétera. Son demasiadas cosas. Y también el qué pasaría si alguien de mi familia lo decidiera hacer, qué haría, cómo reaccionaría, cómo me afectaría, etcétera. Son demasiados factores ahí. Al final de cuentas, no tendríamos por qué dejarle esa responsabilidad a los medios, o sea, a televisoras, a ese tipo de medios. No deberíamos de culpar si lo muestra o no lo muestra, el por qué lo muestra, el con qué intención lo muestra, sino yo creo que cada quien es responsable de obtener la información de donde quieran. El problema es que aquí, precisamente, y hace ratito lo comentaste, es que es algo que no se habla, no se comunica, no se informa. Ya hemos comentado anteriormente, tenemos muy poca expresión sobre la salud mental. Son contadas las personas que tienen la capacidad de decir, estoy deprimido. Mucho menos son capaces aquellas personas que te digan firmemente y con seriedad, tomándolo como algo serio, tengo intenciones de suicidar. Y aún así, si te lo dicen, ¿tú qué vas a hacer? ¿Sabes cómo actuar? ¿Sabes cómo ayudarla? ¿Qué le vas a decir? ¿No te sientas triste? Como le suele suceder cuando alguien te dice, estoy deprimido. No te sientas triste. Échale ganas. A ver, efectivamente. ¿La etapa antes del suicidio es la depresión? Sí. No siempre. Hay muchas causas. Ok, vamos a darle pausa a eso porque tengo justamente la pregunta para eso. Porque ahora, tomando de las dos cosas que dicen, no hay tantos estudios, ¿no? Sobre así es. ¿Por qué? Pues porque ya después no se puede estudiar a la persona, ¿no? Ya no te puede decir, es que... ¿no? Es que yo me sentía... ya. Pero sí hay como cosas... Ahorita vamos a tomar cosas que no están tan estudiadas y otra que tal vez sí, como por ejemplo las vísperas, que nos hemos dado cuenta que hay vísperas en el año donde las personas suelen tomar esas decisiones, como en celebraciones o precisamente en Navidad. Eso es para llamar más la atención todavía, mucha gente inconsciente. Imagínate. Güey, ¿qué no piensan? O sea, eso es bien egoísta. ¿Por qué le vas a cagar el palo a una celebridad tan importante a tu familia haciendo tus mamadas? ¿Qué tan solo tienes que estar para que no se den cuenta de que te estás suicidando en la vida? Y a veces no necesariamente. Aquí, algo bien importante es que todo es recíproco. Si una persona no se acerca a los demás, ¿por qué no se acercan a él? ¿Y qué tal si no tiene familia también? ¿Qué tal toda la familia?
o que la tenga, pero no se sienta parte de, porque esto es algo importante y ahorita apenas es algo que estamos fomentando un poquito en psicología. Ya no, antes psicología era mucho de la ciencia del perdona, vuelve a intentar los lazos. Actualmente ya estamos quitando esa parte, efectivamente, ¿no? Es que muchas veces pues éramos fundamentalistas porque no teníamos bases. Actualmente ya se dice, sí, perdona, pero no significa, una cosa es que tú lo superes, que dejes de sentir dolor por ello, culpa, lo que te haya causado, y otra cosa es que quieras seguir estando con la persona que te lastimó. Una cosa es perdonar y otra cosa es que resarcir una relación que a veces no es necesaria, y esto aplica incluso para la propia familia. Y claro, si tu familia es tóxica, si te está dañando, si no te... Ya no hace falta decirlo. Ya no hace falta decirlo. Yo no lo dije, pero efectivamente a veces sí es necesario alejarse de las personas. Hay familia o familiares, ¿no? Porque nada más hay una conexión sanguínea, o a veces hasta ni es conexión sanguínea, a veces nada más es familia política, que son muy, o sea, se dedican nada más a hacer la vida miserable a ciertas personas. Sí. Entonces, la neta, lo mejor es, aunque sea familia, porque esa es la otra. Revuélcate en tu lodo. No, estamos en una sociedad donde la mayoría de la gente que nos regresa, nuestros papás, nuestros abuelos, son de, pues somos familia, tenemos que aguantar, ¿no? O sea, incluso sí, han avanzado en cuestiones ya hasta legales de no vamos a proceder porque es familia. Sí, efectivamente. Y es una postura muy tonta porque ha permitido mucho la cuestión... ha permitido muchas cuestiones tanto psicológicas como incluso legales, efectivamente. Es algo que sí también conviene analizar. Sin embargo, finalmente la familia sigue siendo hasta la fecha el grupo primario de la sociedad. Entonces, por eso nos duele tanto admitir que las familias no son la perfección que siempre nos suelen mostrar. Sí, no, aléjate, pero pon un límite, ¿no? Así es, y también algo importante, aprender a comunicarnos en familia adecuadamente, aprender a decir, oye, esto me molesta que me lo digas, respétame. Expresar. Efectivamente, aprender a expresarnos adecuadamente, porque algo muy cierto es que la gran mayoría de las cuestiones de baja autoestima, de sentimientos de culpa, de sentimientos de inferioridad, nos los provoca la misma familia antes que el resto de la sociedad. La misma familia, los propios padres muchas veces nos van bajando la autoestima, nos van creando inseguridades, inferioridad. ¿Por qué? Porque así es como nos van formando, porque así es como nos pueden templar, e incluso porque así muchas veces están ellos sacando sus propias frustraciones. Exacto. Muchas veces me ha tocado ver padres en la calle que no están regañando a sus hijos, están quitando el coraje que traen del día en sus hijos. Simplemente cuando llevan a un niño, ¿no? Entonces se viste en el metro, y apúrate que se nos hace tarde, ¿no? Jalando unos jalones y unos empujones. Sí, no se les hace tarde, a ti se te hace tarde. A ti se te hace tarde porque no supiste medir tus tiempos, porque un niño no lo sabe medir. Es tu responsabilidad de medir tus tiempos y los de tu niño. También, o sea, eso sí, ahí yo sí estoy muy de acuerdo en que no cualquiera debería de tener el derecho a ser padre o madre. O sea, es un buen punto, es excelente. Porque, o sea, hay muchos factores, ¿no? Tanto en estabilidad económica, güey, si no tienes una estabilidad económica buena, no tengas un hijo. Así es, ¿no? Desde que Rocket se volvió papá luchón y comparte imágenes de violín, ya. No, pero créeme que tiene mucha razón. O sea, es algo. O sea, ¿para qué vas a traer a la vida a alguien que no le puedes dar ni educación ni vida? Porque no, eso no es vida, güey. O sea, que un niño tenga que estar una cuestión muy simple ahí pidiendo dinero, no es vida. Las adopciones. Muchos se quejan de que es imposible adoptar. Los requisitos que piden para una adopción, o sea, son los requisitos que debería de tener un niño. Sí. Nadie los cumple realmente. Entonces necesitamos también quitarnos la mentalidad de que tener un hijo es un derecho. No es un derecho, es una responsabilidad para la que no cualquiera está preparado. Deberían de... Es que hay quien se lo merece, hay quien se lo merece. Yo no he dicho nada por eso. Siempre. Ya te vamos en las manos. ¿Te acuerdas del primer capítulo? Donde él dijo, sí, yo me hago responsable de todo lo que se diga en este podcast? Exacto, y está obviamente en cuestión científica, en cuestión ideológica, no en pendejadas. Todo responsabilidad de ellos dos.
Ok, ya regresando. Dentro de las cosas que te decía que no están tan comprobadas o tan estudiadas, pero puede pasar, que hay quien lo haga por venganza, hay quien lo hace por depresión, y ahora, en esta actualidad, por reto. Y esa como que me cuesta un poquito más. Por reto. No sé si... Pero si es real. Es que... Rosa de Guadalupe sacó un capítulo. Bueno, a ver, vamos por partes. No, es que vamos por partes. En cuestión de depresión, obviamente es casi siempre la principal causa. Casi siempre es la principal causa, pero no es la única. ¿Cuál? La depresión. La depresión, ok. No es la única, casi siempre es la principal, pero no es la única. Puede haber una cuestión de... Es como un 80% la depresión, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí depende de por qué la depresión, pero pues... Ahora sí que muchas veces aquí algo importante también a mencionar es que la depresión como tal es un trastorno, no es un estado de ánimo, sino un trastorno. Entonces, por lo tanto, no todas las personas que están tristes sufren de depresión, ni todas las personas que se quieren morir sufren de depresión. Pueden simplemente estar tristes o incluso estar en un momento específico, haber sufrido un problema tan fuerte que las haya llevado a esa decisión, aunque jamás hayan sufrido de depresión en su vida. Entonces es bien importante hacer esa... un shock. Muy importante hacer esa cuestión. ¿Una amorosa? Puede ser, por ejemplo. Yo creo que eso sí se da mucho entre lo que decías de los 13 y los 25 o 28. Sí, efectivamente. Aunque también aquí puede haber una cuestión baja autoestima, por ejemplo, sentimientos de inferioridad, sentimientos de culpa, dependencia emocional. Efectivamente, no todo ello está, si bien está relacionado a la depresión, no todo es depresión. Es algo importante mencionar. Yo quisiera tener la autoestima del niño que pregunta por el pan. ¿Esto? ¿Por el pan? Es de... No. Por pan de masa. ¿Pan de Willy Lionel? Es como un programa tipo de La Rosa de Guadalupe. Baja el niño y su mamá le dice: llevas una semana sin bañarte, apestas horrible, no te has cambiado de ropa, no sé qué. Y mira estos: ¿hay pan? Ok. No Es una entendí masa, que tenía que ver con... Pues estás hablando de autoestima, yo quise tener esa autoestima de... sí, ahora lo que esté diciendo, ¿hay pan o no? Dígame el pan. Sí, bueno. Ok, ahora el siguiente punto, venganza. Aquí esto es mucho más común en niños y adolescentes, donde precisamente pues ahora van a sufrir lo que yo sufrí, ahora van a sentir lo que yo sentí. Puede ser una cuestión de no venganza, sino más bien una cuestión de retribución, pero al mismo tiempo obviamente sí hay una cuestión más profunda ahí. No es solamente de ya me hicieron enojar y ya me voy a matar. Sí, claro. Pues obviamente que no, es algo mucho más profundo que eso. Se proyecta de esa forma, ¿no? Pero no lo es. Eso justamente fue lo del... Ya estoy harto, ya no puedo más. No, ese niño... ¿Sí sufrió? Ese niño sí sufrió. ¿Por eso ya no aguantaba? Oye, si vas a hablar primeramente del capítulo... Y lo del reto, pues sí, o sea, sí son muy... Pero sí es cierto. Y ahí es donde entra el pedo del por qué a veces se hace tabú. Porque muchas veces piensan, si lo doy a mostrar, se empieza a hacer moda y los chavos pendejos lo empiezan a agarrar de reto. Porque también me acuerdo que hubo un tiempo en el que en La Rosa de Guadalupe sacaron de cómo los morros ahora, en ese tiempo, se alcoholizaban con tampones. Sí. Por medio anal. O sea, lo metían en vodka. Ok. Videotutorial para... hasta el culo, literal. Hasta el culo con el culo. Dice que los morros que no sabían de eso empezaron a agarrarlo como reto. Pero ten en cuenta algo, o sea, la borrachera muchas veces lo creemos un placer. No lo es, pero lo creemos un placer. Pero el suicidarse, pues... No creo que te genere un placer. Entonces, una cuestión reto, por eso lo cuestioné. Dice, por retos, es que lo llegan a hacer. Te reto a que lo hagas. Hay juegos que hace tiempo hasta también se dio un caso muy, muy sonado de, adolescentes que están cumpliendo retos que les manda un pinche bot por medio de una aplicación, que es un juego, y el último reto es suicidarse. Y hay quienes lo cumplen. ¿Y qué tipo de autoestima tiene que tener la persona para caer en algo así por un reto? Y también, ¿cómo se llama el problema? O sea, decimos el reto. Estoy platicando. No te enojes conmigo, güey. El reto ya es una consecuencia, o sea, aceptas el reto
porque en el fondo es algo que ya quieres hacer, y pues ya de una vez hacerlo para que llame la atención más, que resalte más, que me recuerden más incluso. Eso es algo importante. No es por reto, sino es realmente que hay algo más atrás de ese reto. Ya, deja de hacer eso que nos va a censurar el señor. ¿Cuáles son los métodos más eficaces? ¿Qué recomiendas para...? No, ¿alguna vez...? Y que no me duela. Rápido, efectivo y directo, ¿no? Vivir mata. Pero es caro, bien caro, hermano. ¿Alguna vez conocí a una persona que me dijo que él trabajaba en la línea de atención al suicidio de la comunidad LGBT? Entonces yo me sorprendí mucho y dije, cabrón, ¿a poco existe eso? Dice, ¿la comunidad LGBT? Sí. De hecho, en general existe. La línea de suicidio a la comunidad LGBT. O sea, exclusivamente LGBT. Para ellos. O sea, es que sí, es exclusivo. No, te atienden también. Sí, te atienden. El primero es, ¿usted es puto? No, entonces no lo podemos atender, bye. No te rías de ese chiste. No te dejes influenciar, güey. A mí sí me causó como wow, ¿no? O sea, yo no sabía que existía, ni siquiera sabía que existía una línea, ¿no? De ayuda. Pero platicando con él me dijo que sí es muy grande el porcentaje de personas de la comunidad que se autofunan. ¿Esto por qué pasa? Precisamente lo que comentábamos hace un momento, la cuestión de sentimientos de rechazo, inferioridad, baja autoestima, que muchas veces afectan más a la comunidad LGBT que a los heterosexuales, pues obviamente afecta en un mayor sentido. Algo que se ha comprobado es que efectivamente conforme se ha ido generando más aceptación hacia la diversidad, ha disminuido notoriamente esta parte. O sea, sí hay una consecuencia, para eso es la visibilidad, que hablaremos de eso en algún momento más adelante, pero es importante mencionar que precisamente sí ayuda a la visibilidad de la diversidad. El hecho de que cada vez haya más aceptación, pues lleva a que haya mucho menos consecuencias sociales. Es que sí, el miedo al que dirán, o sea, el no cumplir un estereotipo, estar fuera de, ante la sociedad, sí provoca que muchos no puedan expresar sus emociones tal cual. Efectivamente. Eso también es un factor. Y más aún cuando muchas veces sabes que el rechazo es más probable que venga de tu propia familia que de tus amigos o las personas cercanas. Porque, así, que también, digo, es una manera de acercarte y poder liberarte y expresarte, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tú no sabes qué hacer, una persona de tu misma edad tampoco te va a decir. Exacto, y aparte de eso, pues no es lo mismo el poder decir que un amigo lo sabe a que mi familia lo sabe y lo hace. Pero también, si tú como amigo te están diciendo, tú sí puedes ayudar comentándole o tratando de buscar información buena, ¿no? O sea, para curarlo, dile, no seas un desviado. Sí, no seas... No estás tonto. No, es cierto. Lo dijo Roque. ¿Ves cómo eres? No, si le avienta la piedra y le esconde la mano. Sí. Avienta la mano y esconde la piedra. La mano y esconde la piedra. Te es que se fuma. ¿Eso hizo el manco de Lepanto? Sí. También, ¿sabes qué? Otra cosa es que una cosa es que expreses tus emociones y otra cosa es saber, ¿no? En qué momento y cómo expresar tus emociones. Porque no nada más es expresar por expresar. No, obviamente. Aquí más. Eso ya es comunicación asertiva, ¿no? Comunicación asertiva activa, efectivamente. O sea, no es solamente el momento, sino con quién, en dónde, qué vas a expresar, etcétera. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, a decidir qué es lo que hacemos público y qué es lo que no. Hay personas que sí son muy comunicativas, hay personas que por el contrario son muy reservadas. Cualquier punto de vista es bueno. El problema... Ella se expresó en público. El problema es precisamente cuando empezamos a sentirnos con el derecho de criticar lo que la otra persona expresa, que eso no es un derecho. De hecho, muchos ahorita empiezan con la cuestión de es que es mi libertad de expresión. No, tu libertad de expresión termina cuando esta expresión empieza a ser ofensiva o agresiva hacia otra persona. Ya no es libertad de expresión, ya estás imponiendo tu punto de vista para denostar el suyo. Ahí ya ¿En qué momento es ofensivo?
¿En qué momento es ofensivo? Tiene que ser ofensivo. Porque Porque ahí ya depende mucho de la persona. Ten en cuenta que muchas veces puede ser ofensivo cuando es insultante o cuando niegas en alguna forma ya sea su humanidad, su existencia o su equidad con respecto a los demás. pues no es algo así como cuando pelean ateos contra religiosos en redes y luego el ateo le dice, ¿tú qué vas a saber si ni estudios tienes y escribes bien feo, tu opinión sirve para pura caca? Seguro votaste por... Ahí es un gran error porque es una cuestión donde estás atacando al interlocutor, no a su argumento. Y es uno de los errores que más comúnmente cometemos al discutir. En el momento en el que tú atacas a la persona con la que estás discutiendo, Sí, ya perdiste la discusión. Pierde validez. Exactamente, ¿por qué ya perdiste la discusión? Porque ya no supiste cómo invalidar su argumento, entonces ¿qué haces? Tratar de invalidarlo a él. Y ahí es donde ya perdiste. Y ya te metiste a ir a checarle sus fotos para ver cuál se ve peor. Sí. Ya ten dignidad. No, de hecho, cualquier cosa donde precisamente, o sea, siempre cuando estás discutiendo, tienes que ir sobre el argumento, no sobre la persona, sobre lo que está afirmando o negando. Así. Pero aparte, si lo invalidas, pues sí te metes a la cárcel, ¿no? O sea, no dejas en Invalidar, no desvalidar. Invalidar, desvalidar. No, es lo mismo, porque no se les dice inválidos, ¿Se dice desválido? se dice desválidos. Desválidos. No se dice persona con discapacidad. Capacidades diferentes. No, de hecho, el término anterior aceptado era desválidos, no inválidos. ¿Cuál es el término Actual, capacidades diferentes. No es cierto. Es persona con discapacidad. No, Sí. ¿Ya otra vez discapacidad? Otra vez. No, es que cuando regresamos. Oye, chiquito todavía. No, es que lo cambian mucho. Entonces, ¿cómo? Regreso en forma de tazos. Lo han puesto, no es que sí cambia mucho la terminología. Hubo un tiempo que eran capacidades diferentes, luego capacidades especiales, entonces ahorita Exactamente de lo que hablamos. Depende de cómo lo tome cada persona. Porque hay personas que dicen, si me hablas así no me siento ofendido, y si me dices así sí me ofende. Y a veces suena más despectivo, otras... Es como azafatas y aeromosas y todo eso, güey. También hubo mucha polémica en cómo se les dice, porque Como ingenieros o licenciados, ¿no? como que ya es licenciado. Algo así. Aquí algo importante es no solamente es lo que dices, sino con qué intención lo dices. Obviamente, muchas veces cuando estás en un contexto donde te llevas fuerte con la persona, incluso le puedes decir insulto y medir, saben que no es con una situación ofensiva. Pero sin embargo, cuando ahora sí que cuando no hay esa confianza o cuando lo haces con el fin de lastimar, pues obviamente sí es una cuestión donde buscas precisamente... Te dije, maldito idiota, las palabras lastiman, estúpido. Ok. Vamos a regresar otra vez al tema. Por favor. A pesar, es que voy a insistir en lo mismo, a pesar de que aún no es muy estudiado, como dices, hay como algunas señales que sí te puedan ser como, ok, algo está pasando aquí, vamos a poner atención. Sí las hay. Principalmente entre... ¿Cuál es el nombre? Sí, adelante. Principalmente entre las más comunes. En la cámara. Llega a ser la cuestión de que son personas que a veces en algún momento cambian de conducta. Por ejemplo, puede ser una de las cuestiones más comunes que empiecen a cambiar de conducta, empiecen a modificar su conducta, que de repente de ser muy reservados pasen a ser muy sociables o muy fiesteros, puede ser una señal. O el contrario, sí, efectivamente, porque en ese momento ya es una cuestión donde ya tomaron una decisión fuerte que los llevó a cambiar de opinión. Entonces puede haber pero ya después de que llevar, porque por decir, en mi caso también sí hubo un cambio de personalidad de un tiempo a otro, porque yo tenía la autoestima baja. Sí, pero depende mucho también de, o sea, la perspectiva que tengas y la perspectiva en la que lo veas. Este tipo de personas es muy común que hablen de, por ejemplo, que quizás hablen de viajes o de situaciones en las que supuestamente se van a alejar un tiempo indeterminado de las personas queridas o cosas así. Que lleguen a regalar sus cosas o que lleguen a decir, si yo no estuviera aquí pasaría esto o harías esto por mí, cosas así. Entonces, son señales de amor. Sí, hay muchos focos rojos. Obviamente cualquier situación que te hable que te den a entender que la persona de alguna forma
parece alejarse de donde está, de su punto, de sus seres queridos, etcétera, es un foco de rojo. También algunos cambios de conducta, como comentábamos. Puede haber también una cuestión de que ya sea una notoria o una depresión, no necesariamente de que esté llorando todo el tiempo, sino que ya la persona esté muy aislada, que ya no quiera convivir, etcétera. Yo tengo una duda. Dime. La depresión, no, pero no estamos hablando de depresión. No. Pero sí tiene que ver un poco. El suicidio por depresión se da nada más en personas humanos o también puede ser en animales, en otros seres. Esto es algo muy poco estudiado. La postura oficial es que se supone que el animal solamente actúa por instinto, pero sabemos que hay historias anecdóticas. Sí, muchas veces pasa, se está dejando morir. Efectivamente, entonces, sin embargo, aquí sería reconocer que el animal tiene capacidad emocional y es algo que el ser humano la mayoría de las veces... ¿No tiene emociones los animales? Sí, las tiene, sí, pero es algo que no se ha estudiado porque precisamente es algo todavía polémico. La mayoría prefieren pensar que el animal solamente vive con instinto. ¿Existen los etólogos? ¿Etólogos? La etología actualmente solamente es una rama. ¿La conducta? Es que solamente estudia la conducta y como tal, o sea, actualmente no hay etólogos, no que yo sepa, no sé si existan ya etólogos, o sea, no existe como carrera, solamente existe como rama de veterinaria. O sea, son como los dentistas, ¿no? Que se creen doctores, pero no. Quiero... ¡Vámonos! Bye. ¿No? Yo creo que estaría padre cerrarlo con consejos, tanto para el que para el que tiene esa idea en la cabeza, y también para el que sabe que tiene un amigo que está ahí, cómo podría ayudarle, qué podría decirle. Aprende nudos. Porque luego hacen un nudo bien grande. No es una cuestión que se pueda solucionar o por sí mismo. Siempre es una cuestión donde sí se requiere ayuda, se requiere expresar todo lo que se está pasando mentalmente, emocionalmente hablando, para poder procesarlo adecuadamente. En este caso, si se encuentran en este tipo de situación, busquen ayuda. Ya lo comentó Otto, existen las líneas de atención al suicidio, tanto población general como población LGBT. Tenemos un correo. Llame ya. Tenemos un correo, efectivamente, aunque en mi caso sí también lo mismo, los canalizaría porque no es mi área de especialidad, entonces no es algo con lo que pueda trabajar. No, si tiene la confianza, obviamente sí puedo apoyarme, pero no es mi área de especialidad, entonces también reconozco que no todos los psicólogos estamos para ello. Efectivamente, obviamente si tienen la confianza, pues sí puedo irlo guiando, apoyando, acompañando, más que nada. Entonces, aparte, el caso de que por el contrario conozcan a alguien que esté ahí, principalmente, pues no dejarlo solo, recomendarle que pida ayuda, buscar que se comunique lo más posible, buscar crear vínculos de confianza, de decir, si en algún momento tienes una emergencia, estoy aquí, pero también estos son los números de emergencia, pero sobre todo, principalmente, evitarnos la crítica negativa, eso está mal, el no lo hagas, el no te sientas así, porque muchas veces lo que estás haciendo pues es simplemente disminuir, hacer menos sus sentimientos, que no es lo mismo que disminuirlos, sino simplemente, es que no te deberías sentir así. No, sí, como consejo para el amigo o la persona a la que se le acerca a alguien con este tipo de pensamientos, yo creo que es escuchar nada más. Escuchar, ¿no? Escuchar, o sea, sobre todo. No le digas nada, no le des un consejo porque definitivamente ni lo va a tomar. Pero el simple hecho de que se sienta esa persona que escuchar y a veces incluso dependiendo obviamente del tipo de interacción, del tipo de confianza que hay, a veces incluso basta con un abrazo, a veces es lo que hace falta. ¿Qué les parece si nos No, me dan las cosas de todos. Después de este programa con un abrazo. No, y sobre todo si usted llama a la línea de atención, no cuelgue y no se cuelgue. Por favor. Línea muerta. Chao. Bye bye. Y no se mande pinche loco.